Bienvenidos a Pulso Digital, Un nuevo ciclo de entrevistas del ISC Formación Política. en un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz y los formatos tradicionales se reinventan. Reflexionamos sobre el presente y el futuro del periodismo y la comunicación. Vamos a comprender los desafíos actuales del periodismo en todas sus plataformas, analizar los cambios en el consumo de noticias y conectar con quienes hacen los medios para entender las decisiones que toman día a día. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Comunicar desde adentro con las herramientas del siglo XXI del Instituto Superior de la Carrera. Un espacio para comprender y abordar cómo fue cambiando la comunicación en los medios tradicionales y también los nuevos en los últimos años. Hoy nos acompaña Tomás Islián, es productor audiovisual y también trabaja en Blender, La Fábrica Podcast y en Tubo, como también otro canal de streaming de YouTube. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Tommy, gracias por venir. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo llegaste al streaming? ¿Cómo llegaste a trabajar ahí? Fue un proceso medio que se dio naturalmente. Nos conocemos nosotros de cuando cursábamos juntos periodismo. Yo arranqué estudiando periodismo general. De ahí arranqué en el último año a laburar en el Destape dentro de la redacción. En ese entonces no había división entre el CM y el redactor. Era Año derecho de piso. 2000... 2016, mediados de 2016. No había diferencia entre CM y productor, era derecho de piso el que le tocaba, empezaba a titular y vender las notas. Y dentro de eso como que empecé a encontrar una faceta más de, me gusta ir por acá, más de las nuevas redes, las nuevas formas. Después empezó una radio dentro del Destape. Yo ahí conocí a Tomás Rebord y a Cristian Siminelli, ellos querían hacer un programa. Medio como que hago ese puente y después arrancamos ahí a hacer un programa de radio a la noche que se llamaba Caricias Significativas, que en medio de la pandemia encontramos como una forma de poder llegar a un nuevo público que no encontrábamos en YouTube. Entonces ahí empezamos a transmitir ese mismo programa de radio con cámaras y bueno, de ahí un poquito que fue evolucionando. El medio le gustó la propuesta, quiso expandirlo al resto de la programación. Dejé la redacción después de 6 años y empecé ahí como a armar lo que hoy en día es lo que sería la televisión barra radio barra canal de streaming que tiene el Destape. Y en medio de eso, bueno, en el proceso otros proyectos que tuve que fueron funcionando y encontré que mi línea iba más por ese lado, ¿viste? De la producción audiovisual, que justo coincidió con un cambio fenomenal en las herramientas que uno tenía como para poder dar su mensaje. Estábamos acostumbrados a medio tradicional, en todo caso a una radio comunitaria barra alternativa, y de la nada nos encontramos que teníamos un muestrario gigante dentro de una plataforma que la consumía todo el mundo, y medio que una vez que entré ahí ya No saliste salí. más. Si tuvieras que, digamos, pensar o explicar cómo es un día de trabajo dentro del streaming, ¿cuánto se parece a la televisión, al trabajo de un medio tradicional? Me es difícil de responderla, pero porque yo nunca tuve una experiencia en los medios que fuera dentro de los medios tradicionales. Creo que lo más cercano fue un breve rato que estuve en Nacional Rock, ahí como armando también el streaming ese, pero que fueron unos meses, pero no conocía bien cómo era la dinámica de antes. Conozco la mitología, ¿viste? De cómo era. De la competencia a full, de cientos de personas con cada divisiones estamentadas de cada una de las cosas que se hace, cadena de mandos, jerarquía, que en los proyectos que son más chicos y que se constituyen medio en el hacer, como que esas cosas son más laxas, ¿viste? De la nada yo me encontraba haciendo producción, pero también haciendo redes, pero también haciendo, no sé, lo técnico de la producción audiovisual en cuanto a la cámara, la luz, todo lo demás. Vas aprendiendo todas las cosas, pero me queda completamente claro que no es así en realidad, que es más como cada uno hace su camino y funciona en un conjunto. Acá el conjunto tenía que resolver todo. Después uno se va Bueno, tecnificando. pero digamos, en un principio lo que notaste es justamente esa multiplicidad de tareas Sí. y ahora lo ves de la misma manera, que se sigue trabajando de la misma forma o, digamos, con el pasar de los años y se fue profesionalizando tal vez el streaming, Totalmente. cada uno tiene, digamos, una tarea distinta, digamos. Sí, se fue profesionalizando, o sea, de esto que te decía que era una radio con unas cámaras webs en medio de la pandemia, con reglas difusas, empezaron a encontrar también patrones, reglas, formas de trabajo, dinámicas en las que se reparten las tareas. Hay tareas que quizás en la televisión son 6 personas, que acá es una, pero quizás hay tareas que en la televisión no se le da la entidad dentro de la propia producción, que acá son centrales o troncales, como es
la conexión con las redes sociales. O sea, partimos desde Internet. Yo digo redes sociales, pero me refiero a plataformas, me refiero a la difusión digital en Bien. realidad, ¿no? En esas cosas, bueno, son más fundamentales que quizás la perspectiva de la tele, que lo tienen como una especie de área separada, que en todo caso recibe el contenido y después lo adapta, sino que acá ya directamente avanza de esa manera. El operador de audio a veces es el operador de video, depende. Depende del proyecto, depende de lo que uno tiene en capacidad técnica. Yo lo que aprendí a lo largo de mi desarrollo es ocupar cada uno de esos roles, entonces medio que soy como un hombre orquesta, en la que dependiendo del proyecto se adapta según lo que se Bueno, puede. y si de 2016 hasta el año pasado vimos lo que fue poner la explosión del streaming, el crecimiento sin parar, tal vez ahora nos encontramos una meseta, también por la cantidad de oferta. Ujú. ¿En qué momento crees justamente que está el streaming en relación también al resto de los medios? Sí, efectivamente hubo una especie de boom, como un revival de lo que fueron los parripollos, la cancha de pádel, después las cervezas artesanales o los cafés de especialidad. En un primer momento es esa cosa rara que no se entiende, pero empieza a como salir a la superficie. Eso ya está en una instancia en la que ya todos saben lo que es, por lo menos conocen la palabra. Quizás hay gente que no termina de interpretar qué significa eso, y muchos de los proyectos que quizás se fueron sumando en el último tiempo, al no comprender qué es lo que estaban haciendo, o fallan o quedan a medio hacer. Pero hoy en día estamos en una especie como de... No termino de entender si estamos en la explosión de la burbuja, pero en una cámara lenta, o se sigue inflando todavía más. La realidad es que del año pasado a este aparecieron, no sé, más de 50 canales de streaming, hay proyectos de streaming por cada una de las provincias. Lo que no hay es quizás el público como para poder agarrar a todas esas personas. Claro. Y además, acostumbrados a una dinámica de 6 canales donde el colador mismo es la poca oferta, la sobreoferta acá, y que además no solamente compite con el streaming, sino que compite con el streaming, pero compite con la radio, pero compite con la tele, pero compite con los youtubers, pero compite con los podcasts, las mil y un formas que tenés de comunicación, el multimedio de internet las aglomera a todos. Entonces de la nada yo creo que hay gente que se va a empezar a dar cuenta que no es rentable Hmm. con el caudal de gente que tienen y el costo operativo que se tiene. Es un costo alto para lo que es hoy en día lo que se puede armar. O sea, vos acá con 3 cámaras, audio, un grupo de personas, estás armando un producto que quizás le puede ir tan bien como a programación diaria de 2 semanas en un canal que tiene 16 personas, más la técnica, el costundido, etc. Ahí haces como una diferenciación o planteás que a veces la gente no sabe qué está haciendo cuando hace streaming. Ujú. ¿Vos dirías que el streaming es lo más parecido que hay a la televisión hoy por hoy? ¿O en Eh, qué lo diferenciarías? No, o sea, para mí el streaming o la comunicación digital es un híbrido de todo, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo en este proceso de profesionalización que hablábamos hace Sí. un rato es esta cosa de, bueno, tratar de distinguir qué son los objetos, las formas, los usos y costumbres, las herramientas que podemos agarrar de los medios que ya existen y cómo eso se adapta a esta nueva forma. Definitivamente con la tele lo más cercano que tiene, yo creo, en el caso de Blender en particular, que tiene un estudio armado medio con esa lógica del movimiento, ¿viste? Lo no estático. Eso son búsquedas más a lo que era la tele quizás de los 90, ¿viste? La tele de cable, ¿no? Mientras que hay otros proyectos que vos los mirás y tienen un corazón exclusivamente radial, como puede ser el caso, no sé, Olga, Luzu, o la mayoría. Hoy en día todos, el esquema de un streaming es mesa sentada con micrófono de radio, con imagen y con reproducción de video estilo televisión. Yo creo que hoy en día se está asemejando más, lamentablemente, a lo que es el proceso de meseta y un poco de caída de la producción televisiva, que es el panelismo, ¿viste? O sea, esos programas de, bueno, ¿cuánto es el costo? Barato, se hablan de estos temas, polémica, bardo entre A y B y C, hablamos del tema del día y avanzamos. O el magazine radial del año 2015 o 2016, ponele. Está medio en ese... yo siento que necesita terminar de encontrar también, o por lo menos la gente que lo realiza, yo por lo menos en mis proyectos siento que enfocamos esta cosa de, bueno, ¿por qué es streaming? Bueno, porque hay un chat presente, porque hay un ida y vuelta, porque el programa se va desarrollando de tal o cual Bueno, manera. ahí mencionaste el chat. Mm. ¿Por qué lo pones, digamos, lo resaltás? Y porque es la mayor... O sea, son dos las principales diferencias o la revolución de la comunicación que tuvimos en el último tiempo, que para mí cambiaron las reglas y que debería el streaming adaptarse a eso como para que funcione y tenga su identidad propia. Que es, por un lado, la capacidad del consumo de contenido bueno, de producción audiovisual on demand, en comparación a
el encendido, él si no lo viste ahora, lo ves cuando yo decido que te lo repaso y chao. Eso cambió completamente todo. Dejó de importar lo que estás haciendo en el minuto concreto, tratar de llamar la atención medio con bombo y platillo, y pasó a ser más, bueno, como esto puede funcionar en un mediano, largo plazo. Eso por un lado, que cambió completamente porque además eso, el público ya no elige activamente si te ve o no te ve, no está obligado a verte. Con lo cual vos tenés que ofrecerle más que simplemente decir estoy acá presente cuando encendiste la tele, ¿viste? Eso por un lado. Y después el otro que es el chat, que es se rompe la dinámica de emisor y receptor del mensaje y empieza a jugar cuando se habilita, que por eso yo te digo, para mí es fundamental prestarle atención a eso, ese ida y vuelta. De la nada el público puede o participar del aire o puede sugerir cosas que después hagan que el producto crezca, que todas esas cosas no sé, antes era mandabas a gente a hacer un Está bien, pero trabajo de campo, lo ¿entendés? pienso, capaz en un punto que podemos tener en conexión con el chat podría llegar a ser la llamada del oyente a la radio. Totalmente. Sí, sí, Podría ser un 100%. punto de comparación. Sí, Bien. pero con una interacción mucho más activa, porque vos ahí podés hacer votaciones, podés hacer ronda de preguntas, y cada vez se van encontrando más herramientas. O sea, si vos te fijás, YouTube no cambió nada en el último tiempo. La Lo único que plataforma. la plataforma, pero lo que ves que cambia cada 2 por 3 Claro. es cómo está armado el chat y qué cosas puedes hacer en el chat. Yo creo que la interacción es a la larga lo que va a ser el mayor diferencial. Y el que sepa atajar de eso es el que va a generar comunidad, que es justamente Bueno, la diferencia para mí. bueno, parece que estuviéramos un poco conectados porque justamente iba a eso la siguiente pregunta. En lo que nosotros, digamos, tratamos de diferenciar en lo que es la comunidad Mm. y las visualizaciones. ¿Qué crees que es más importante o qué se pondera más al momento de armar un canal de streaming? Si es generar una comunidad o tener muchas visualizaciones. Bueno, yo creo que tenés que partir de la comunidad. Obviamente, la apuesta que hace cualquier persona que hace comunicación, en cualquiera de sus formas, lo que busca es conectar con un otro, ¿no? Claro. Con lo cual, el otro lo cuantificás en números. ¿Importan los números? Sí. ¿Vale más construir una audiencia fiel, que sepa tu código, que sepa tu lógica, que sepa cómo es que vos hablás, y después de eso tratar de ir expandiéndolo como una especie de bola de nieve que va ganando cada vez más nieve mientras cae, a apuntar a lo masivo y pretender que eso automáticamente te genere público? Que es lo que pasa con muchísimos streamings nuevos, sobre todo de gente que está migrando de la tele, que es medio, bueno, yo caigo con mi nombre, Claro. sí, pero tu nombre en la tele es una especie como de estatus armado por el propio sistema. En Internet y en la nueva comunicación, el estatus te lo da tu propia comunidad. Y bueno, nada, eso. Entonces a veces choca. Quieren ir a lo masivo y además después seguramente la reacción primera al ver, che, esto no es lo masivo que yo pensaba que era la tele, te descoloca, te pone mal, te hace cancelar el proyecto, lo que sea, cuando en realidad funciona de otra manera. Bueno, y más o menos de la mano con eso, Mm. un poco el streaming se había vendido como un lugar donde la gente era más auténtica, donde era más espontánea, también creo que es un poco el código que también tiene de por sí el streaming, no tiene a veces como se dice el caretaje que puede llegar a tener la televisión. Sí. ¿Lo pondrías en un rol central eso para que el streaming funcione de la manera que funciona? ¿Lo auténtico? Sí, No, yo creo que no. O sea, para mí vale más. Y vale más en el largo plazo. Hay gente que está haciendo streaming con pretensiones de masividad estilo televisivo. pasarla, digamos, Exacto. simplemente cambiar de Exacto. forma. O mismo los dos mayores canales, que son como una especie de River Boca, no lo voy a nombrar, pero digo, son un Sí. River Boca, entre ellos funcionan con la misma lógica que nosotros estamos acostumbrados de la tele anterior. ¿Funciona? Sí. ¿Tenés mucho número? Sí. ¿Tenés cerradas negocios? Sí. El tema es que eso vos tenés que ver cómo lo sostenés en el tiempo. Porque yo creo que ellos mismos se estarán dando cuenta que muchas veces hay programas que sienten que son el mismo seguramente, ¿entendés? O ideas que funcionaron y que de la nada están súper explotadas a un punto en el que medio que se desdibuja, ¿viste? O que pierde sabor, como comer todos los días pancho. No quiero comer más pancho en un momento. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué te sostiene ahí? La comunidad. Bien. Entonces, si no construiste una comunidad alrededor de eso, si no siempre buscaste expandir y hablarle tanto a la señora de 60 años como al nene de 13, es difícil. En un punto no sos nada, digamos. No, es que ya no funciona como antes. No hay más Tinelis, no hay más Moria, no hay más Susana, no hay más Mirtas. Bien. También dentro, digamos, de esta lógica, vemos capaz en este momento al presidente que prefiere ir a un canal de streaming a dar una nota que capaz dársela a un diario o a una radio. Mm. Em, ¿Por qué crees, digamos, que ocurre que se toman estas elecciones? Yo creo que se,
Para mí es un juego doble, porque no es que solamente habla ahí. De hecho, Milei se construyó en estudios de televisión y después, con un aparato de comunicación o un grupo de seguidores muy fieles que laburaron muy bien la forma de después divulgar eso en las redes. Hoy en día yo creo que lo que él debe encontrar es un espacio en el que pueda hablar lo que se le cante y que no está atado necesariamente a la misma regla que está en la televisión. En muchísimas cosas, hablando, no sé, ejemplo simple. El streaming, nadie está obligado en el streaming a pasar el himno nacional a las 12 de la noche. Para mí se debería hacer. No creo que ninguno esté a las 12 de la noche transmitiendo hoy en día, pero digo, hay ciertas reglas que nosotros conocemos de la televisión o el cortar una cadena nacional, el streaming, yo puedo seguir si quiero, ¿entendés? Entonces, quizás hay algunas cosas que están en ese gris y de alguna manera te permite hablar de otra manera, ¿entendés? O con otras repercusiones. Y al mismo tiempo lo que tienes es que seguramente en la tele, si vos arrancaste una entrevista y te comiste a las 2 horas que tenés que cambiar de conductor y si no se arma un lío entre piso contra, che, quiero hablar 6 horas y no te voy a frenar, yo creo que ahí hay hay tentador, que es lo mismo que pasó en su momento cuando armamos el método Rebord, que era en ese espacio la diferencia con los otros estamos 5 personas dentro de un estudio, estamos tomando mate antes de que arranque el episodio, no se corta nada, siempre con el mayor de los respetos, pero acá venimos a hablar lo que se tenga que hablar y así tuvimos un episodio que eran 3 horas 30 o la transmisión que hicimos de 9 horas y la gente se queda porque sabe que o sea, es como si tener una chapa constantemente, como que la tele es el acotado y acá es profundizar, o sea, podés tener horas y horas y horas y horas de gente charlando, discutiendo sobre temas, como que te da esa flexibilidad, no hay límites. También se dice que las redes sociales generan una burbuja informativa, ¿no? Que cada uno esté dentro y consuma lo que le agrada ver y seguramente eso en lo que cree se refuerce a través de lo que uno consume. Estamos más comunicados, pero nos cuesta más escuchar al otro. Sí, totalmente. Y estamos más comunicados, pero estamos menos informados, me parece también. O sea, curiosamente, de todas las ramas de la comunicación, o por lo menos del periodismo que nosotros sabemos que existen, que puede ser la crónica, la opinión, la información, una crítica, lo que sea, todas esas funcionaron todas menos la información. En la información ahí estamos con una especie de saturación o de subjetividad constante para cada uno de los temas, que está reforzado por las redes sociales. Yo soy una persona anti-redes. Al momento de informarte. Al momento de informarme, hasta el año pasado, ahora estoy tratando de corregirlo un poco porque participo de un programa que es un informativo diario, entonces para estar un poco más en tema de algunas cosas, ¿no? Pero en un momento como llegué a la conclusión de que la única forma en la que podía distinguir la información importante de la no importante era no informarme y lo que me llega de alguna manera es donde yo hago doble clic. Bien. Después eso encontrar sus limitaciones porque pasan tantas cosas en simultáneo que... Pero bueno, eso es a mí la forma en la que me funcionó. Definitivamente, las redes sociales, sobre todo, yo por eso a veces trato de diferenciar plataforma de red social. Bien. Para mí YouTube no es una red social porque no hay yo con vos no tenemos un retweet, no tenemos una historia compartida que le difunde más el contenido a otra persona. Funciona estrictamente por interacción comunicador, oyente. Y a partir de eso, si funciona, se replica con el resto. Las redes no, las redes funcionan como cajas de resonancia en las que, bueno, nada, o sea, Instagram es como, o sea, en descripción gráfica sería como una burbuja dentro de una burbuja, ¿viste? En la que no hay forma de la que vos puedas salir de tu círculo. Y si salís a un círculo un poquito más amplio, pero que sigue estando dentro de tu misma coordenadas, ¿viste? Mientras que Twitter es como si fuera un pogo en un recital de banda de heavy metal, en la que todos abren un círculo gigante, uno va al medio y empieza a batir puños, y si pega, pega. Y quizá le pegaste a un amigo tuyo que vino con vos y fue completamente sin querer, pero salió de consecuencia de querer pegarle a otro, ¿entendés? Esas dinámicas a mí me tienen harto particularmente. Yo siento que las mejores formas de comunicación digital son a partir de plataformas, como por ejemplo es el caso de YouTube, por fuera de que puede cambiar en un futuro, pero yo siento que ahí por lo menos es el lugar donde la discusión pública tiene el mejor tratamiento posible en esta actualidad. Digamos, sin tanta confrontación, o capaz con una confrontación, pero más humana. Sí, o una confrontación que no queda tanto en forro de mierda y esto y todo lo demás, sino que es como, te bardeo, pero tengo 35 minutos en los que tengo que dar un argumento para bardearte, por ejemplo. No en un tweet, no en un tweet, no una cosa en fácil, 10 palabras. Sí, en la que de la nada un concepto se mezcla con otra cosa y de la nada es un comentario forro que a la vez está antisemita, pero que a la vez, no sé, ¿entendés? Como que encontrás
miles de formas en las que de la nada la gente está diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se puede, porque son 5 palabras, porque prima el canchero, de alguna manera. Y en plataformas como YouTube es, no, bueno, mostrá. No puedes estar 1 hora y media tirando puteadas. O quizás sería un buen video de YouTube. A ver cuántas puteadas, cuánto aguanta una persona 2 horas de tirando puteadas hasta que se quede sin opciones, ¿viste? Pero Bien, el streaming ya es reconocido como un medio, pero ¿qué crees que le falta para ganarse el respeto digamos, de los demás medios o para terminar de conformarse como medio en sí mismo y decir, bueno, esto es el streaming, como hoy podemos decir, esto es la tele o esto es la radio? bien. Yo ahí te doy una diferenciación o algo que yo veo distinto por lo menos. Para mí el streaming no es un medio. El medio es internet, el medio serán las plataformas. El streaming es un formato que compite contra el formato televisivo, el formato radial y las otras formas. Yo creo que la forma en la que se puede consolidar es decantando aún más los márgenes de ese formato. Así es como puede crecer. Pero después, en cuanto a lo que es el medio como tal, que es internet o las plataformas, ya sobrepasó a la tele y a la radio. Porque bueno, es el multimedia, son todos juntos. O sea, los otros medios como que bueno, se pudieron construir porque tenían una condición diferencial, medio teoría maclujaniana, ¿no? Pero una condición diferencial en la forma en la que se interactuaba con eso. O sea, el oyente porque solamente podías escuchar. Vos en internet podés escuchar, podés leer, podés mirar. Y en algunos casos podés hasta experimentar en primera persona, ¿viste? Pero eso, para mí el medio ya está consolidado, que es la internet. El formato de streaming lo que necesita es encontrar sus propias características que lo diferencian. Pero todavía estamos definiéndolas. También por eso alguien te dice, le invitan a un streaming a una persona en entrevista y dice gracias por invitarme a tu radio o tu programa de televisión. ¿Entendés? Todavía nadie termina de entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque es una mezcla de ambos. Es un híbrido entre tele y radio con un poquito del foro de internet. Bien, entonces si tuvieras que pronosticar algún tipo de futuro para el streaming, ¿cómo lo imaginás? Mira, yo soy medio como Oppenheimer, ¿viste? O sea, pienso que va a explotar la bomba y que lo hicimos todo mal. Yo creo que la primera repercusión que seguramente va a haber dentro de poco es que muchísimos de los proyectos innombrables o de cantidad que son de nuevos streamings van muchos a perecer. No hay espacio para tanta oferta y al mismo tiempo no hay oferta en muchos casos. Es simplemente rellenar el aire, ¿viste? Y no hay que rellenar nada porque estamos en el momento de mayor contenido para consumir de cualquier tipo en la historia de la humanidad. Se suben no sé cuántas horas de contenido de YouTube por día, por ejemplo. Solo YouTube. Entonces, muchos para mí van a terminar dándose cuenta que no son proyectos viables. Los que sí lo encuentren, para mí tienen que romper con tanta repitencia, ¿viste? Basta de mesa, hay gente sentada. Hay que llevarlo un poco más allá, digamos. Un poco más allá, incluso sacarlo del estudio, en muchos casos. Claro. No tiene que ser todo en vivo. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que estar improvisando al aire? ¿Por qué no producís algo? Tenía esta discusión. Hay canales en los que la programación, ponele que hace sumando a todas las personas juntas, o sea, todos los programas, hacen ponele 1 millón de reproducciones en un mes. Y es un mes, por fuera de que siempre quiero que haya más trabajo para todas las personas, pero digo, es un mes de sueldo de 25 personas, de 7 programas, todo lo demás, y generas 1 millón de reproducciones y después fueron y hicieron un video de la hostia, y que fue una jornada de grabación con un equipo de 7 personas y metieron 1 millón en un día. Un día contra un mes. Bueno, eso capaz es un poco de la falta de visión de la que también total. hablábamos. Sí, total. Lo que hay hoy en día es, lo que falta, curiosamente, es contenido. Falta contenido. O sea, sí, como ahora todo es contenido, nada es contenido, y al mismo tiempo nadie hace contenido. O muchos están pensando en cómo se va a ver, y no en qué estoy haciendo. Más el ser y el parecer, ¿no? Pero bueno, para mí, mi pronóstico es desolador para el próximo año, y de las cenizas, como un ave fénix, resurgirá una síntesis mejor. Bueno, Tommy, gracias por venir. Por favor, muchas gracias a vos. Nos reencontraremos en el próximo episodio de Comunicar con las herramientas del siglo XXI.
del Instituto Superior de la Carrera. Muchas gracias.